Muy buenas tardes, mi nombre es Nelcy Gisela Rosado. Soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Campus Cortés y también coordinadora del grupo número 9 de la clase de Análisis y Diseño de Sistemas impartida por la licenciada Kenia Ninoska Matute Pérez. Nosotros traemos como enfoque o tema de enfoque, traemos lo que es el modelado de sistemas de la empresa de Data Solution, ¿verdad? Que maneja un sistema digital de inventario. Como primer tema tenemos lo que es el modelado de sistemas para el funcionamiento actual de Data Solution. Primero tenemos que saber, ¿verdad?, qué es el modelado de sistemas. Dice el concepto que es el proceso de crear una representación abstracta y estructurada de esa realidad organizacional. Para entender el modelado, primero debemos de visualizar a la empresa como un sistema. Esto implica reconocer que cualquier cambio en una parte de la organización, como por ejemplo en la bodega de la empresa Data Solution, también afectará inevitablemente a las demás áreas, como por ejemplo la área de ventas o de administración. El concepto de modelado sitúa al analista de sistemas en un rol similar de un arquitecto. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque así como un arquitecto no construye una casa sin antes hacer planos, ¿verdad? O maquetas para validar lo que es la estructura de tal cimiento, el analista utiliza el modelado para validar que el sistema de información será sólido, escalable y sobre todo útil para los objetivos de la organización. El problema, dice en la diapositiva, el problema central de Data Solution dice que no es la falta de capacidad de su personal, sino la invisibilidad de los procesos. Actualmente la empresa opera en un punto ciego, donde la información se genera de forma aislada. La aplicación de modelado de sistema es la única vía para rescatar la operatividad. Eh, bueno, el primer paso para poder resolver las inconsistencias es utilizar el modelado para crear un esquema de flujo único. Pues actualmente, pues hay tres versiones de la realidad. ¿Por qué? En el cuaderno del bodeguero, el Excel de la administración y la percepción del vendedor, ¿verdad? El modelado permitirá diseñar un mapa donde estos tres puntos se unan. Pues al representar el sistema, están también obligados a la organización a definir un solo camino para el dato, ¿verdad? O sea, la información, eliminando lo que es la duplicidad de registros y asegurando que cuando una pieza sale físicamente de la bodega, el impacto sea visible e inmediato en las tres áreas, ¿verdad? Que no haya inconsistencias ahí. Pues el sistema de Data Solution es reactivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que como las llamadas telefónicas son constantes para verificar lo que es el stock, pues la resolución mediante el modelo consiste en pasar de un sistema basado en personas a un sistema basado en eventos. Como segundo tema tenemos mapeo de procesos críticos. ¿Qué debemos modelar en Data Solution? Pues el concepto, ¿verdad? De la representación gráfica no es el adorno en el análisis de sistema. Dice que es un lenguaje técnico fundamental según el libro de Kendall y Kendall. Los seres humanos procesamos la información visual de manera mucho más eficiente que las descripciones textuales largas y ambiguas. Dice que para poder resolver el desorden en Data Solution, la representación gráfica debe enfocarse en los puntos de contacto donde la información cambia de manos. Estos son los procesos claves que deben modelarse para rescatar la empresa. Como punto número uno tenemos el ciclo de adquisición y recepción de mercancías. Este proceso es donde nace el dato.
se debe modelar gráficamente desde que llega el proveedor hasta que el bodeguero firma el recibo. ¿Por qué? Porque actualmente el registro es manual. Al modelar, identificaremos por qué este dato tarda horas o días en llegar al sistema de administrativo. El modelo mostrará el vacío de información que existe entre el cuaderno físico y la hoja de Excel. Como punto número 2 tenemos el proceso de consultas y reserva de ventas. Pues es el punto más crítico, por decirlo así, como para el cliente. En esta parte se debe representar cómo el vendedor mira, ¿verdad?, el inventario antes de cerrar una venta. Pues el modelado revelará que el vendedor está consultando una fuente desactualizada. Al graficar este proceso, la resolución es clara. El modelo debe conectar directamente la base de datos de ventas en el stock real de bodega, eliminando el proceso manual de verificación telefónica. Como punto número 3 tenemos el flujo de actualización y conciliación administrativa. Pues actualmente administración actúa como un digitador de lo que sucede en otros lados. Se debe modelar como los reportes de venta y los reportes de bodega llegan a la oficina central. La representación gráfica mostrará que hay un proceso de redigitación. Volver a escribir lo que ya escribió en bodega, la resolución aquí consiste en modelar un flujo automatizado donde la administración solo se supervise el sistema en lugar de alimentar datos manualmente. Como punto número 4 tenemos lo que es la gestión de devoluciones y ajustes de stock. A menudo se olvida modelar lo que sale mal. En Data Solution, si un producto se daña o se devuelve, ¿quién lo registra? ¿Verdad? ¿Quién lo registra? Pues al modelar estos procesos permitirá asegurar que el inventario físico y el digitalizar siempre coincidan, ¿verdad? Incluso en situaciones excepcionales. Como punto o como tema número 3 tenemos el diagnóstico de fallas identificando el problema en el control manual. En el analista no existe un modelo que explique todo. Según el libro de Kendall y Kendall, el analista debe seleccionar diferentes tipos de modelos, dependiendo de qué aspecto del sistema necesite comprender o comunicar. En Data Solution, el uso de diferentes tipos em, de modelos permite identificar las fallas del sistema manual de las siguientes maneras. Por ejemplo, la revelación de agujeros negros de información. Al utilizar un modelo de procesos de diagramas de flujo sobre el sistema manual actual, se hará evidentes los puntos donde la información desaparece. Por ejemplo, el modelo mostraría que los datos entran al cuaderno de bodega, pero no tienen una línea de conexión que los lleve automáticamente a la oficina de venta. Estos agujeros, ¿verdad? Son las causas que los vendedores ofrezcan productos que ya no existen físicamente. Físicamente, perdón. Tenemos también lo que es la detección de redundancias críticas. El modelado permite identificar cuando un sistema o cuando un mismo dato está siendo procesado varias veces de forma innecesaria. En Data Solution, un modelo mostraría que el mismo dato de una venta se anota en el recibo del cliente, luego en el registro de la bodega y finalmente se dirija en Excel del administrativo. También tenemos lo que es la identificación de latencia de datos. ¿Qué significa esto? Que el modelado ayuda a visualizar el factor tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el sistema manual, el tiempo que transcurre entre que ocurre un evento, o sea, la venta, y que se registra formalmente, dado caso, en este caso sería en el Excel de administración, es demasiado largo, ¿verdad? El modelo permite cuantificar este retraso y demostrar cómo es la latencia. Impide que la gerencia tome decisiones basadas en la realidad del momento, obligándolos a trabajar con datos del pasado. Como punto número 3 tenemos la exposición de la fragilidad del sistema. Mediante el modelado de casos de uso, podemos ver qué tan dependiente es la empresa de procesos individuales no estandarizados. Si el bodeguero olvida anotar algo en el cuaderno, el resto de la empresa queda ciega, ¿verdad? Muy bien. Seguimos como punto número 4 la sincronización departamental, o sea, el flujo de información integrado. Para poder resolver la desconexión en Data Solution, el modelo más adecuado dice que es sin duda el diagrama de flujo de datos
DFD, ¿verdad? Este modelo permitirá integrar, dice, las tres áreas críticas mediante una estructura de información compartida, conectando los hilos, bodega, ventas y administración. El diagrama de flujo permitirá dibujar los flujos que hoy están rotos, ¿verdad? Mostraremos cómo el proceso de entrada de mercancía en bodega debe generar automáticamente un flujo de datos hacia el almacén de datos central, o sea, la base de datos. De este modo, el área de ventas ya no tendrá que llamar por teléfono, sino que su propio proceso de consultas de stock extraerá la información directamente de ese almacén compartido. Pues al implementar este modelado, Data Solution dejará de ser una serie de departamentos aislados para convertirse en un sistema integrado. El diagrama de flujo no solo le servirá, ¿verdad?, a la empresa para construir un nuevo software de inventario, sino que funcionará como el mapa que guiará a todo el personal hacia una cultura de datos compartidos. Hola, muy buen día. No ves que dando el seguimiento al caso del problema de estudio de la empresa Data Solution, el problema de inventarios que presenta la empresa. Esta es mi parte de seguimiento de los casos de los temas, es el modelado del sistema para ayudar al funcionamiento actual al control de inventario de Data Solution. Como primer punto hay que tener en cuenta qué es un modelado de sistema. El modelado de sistema es una herramienta fundamental para que diagnostiquemos, conozcamos el flujo de líneas entre los departamentos, entre los procesos y procedimientos que tiene la empresa. Es muy importante conocerlo, ya que si no conocemos, no podemos generar una trazabilidad de los procesos y tener un orden a la hora de gestionar procesos y procedimientos, ¿verdad? Para ellos tenemos una herramienta muy importante que es el diagrama de flujos o DFD, que nos ayudará a conceptualizar lo que es esta organización para ayudar a entender mejor el problema y a solucionarlo. Como mencionamos, como seguimos mencionando, como para corregir la trazabilidad que existe en esta empresa Data Solution, es muy importante también crear un diagrama de identidad-relación. Este modelo de datos es vital para diseñar el sistema y respondan a todas las necesidades y a todas las áreas, ya que el movimiento del inventario, la atención al cliente, la entrega del inventario o la entrega de información tienen que ser en tiempo real, ya que si no se realiza, podemos tomar malas decisiones, podemos generar un conflicto más grande o podemos hacer que la empresa, por decirlo, desaparezca, quiebre por su mala administración o malos procesos. Ahora seguimos con qué elementos debería presentarse en un modelo de sistema que actualmente mencionamos que es Data Solution. El diseño del sistema propuesto es un to-be, que se utiliza para, para el moldeado, para establecer una nueva arquitectura donde los procesos están integrados y automatizados. ¿Ok? Venimos de una arquitectura que los procesos son manuales, tediosos, no hay trazabilidad, no hay una base de datos, no cuentan con un orden o con un registro actual. Digamos, muchas conexiones dependen de la información que se envía entre departamentos a otro departamento. Con este modelo podemos mejorar eso, ya sea automatizando un sistema ERP, un SaaS o un NAS, dependiendo de lo que eh, la gerencia nos apruebe, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen, ahorita estamos en un sistema modelado ASIs y la idea a, a plantear es un to be. Como podemos ver en eso, procesos manuales, inventario de Excel, desorden, datos desactualizados y con la transformación digital podemos implementar lo que es un RP, un inventario en línea y automatizado, reportes y estados en tiempo real, el informe con un flujo perfecto para que no tengan ningún tipo de retraso o impedimento. Con esto que se busca, automatizar los registros de producto, controlar las entradas y salidas en tiempo real, generar reportes automáticos, mejorar la gestión de la información, reducir los errores humanos y facilitar la toma de decisiones para los gerentes, ¿verdad? Ya que una información al día es muy importante para poder tomar decisiones hoy en día. Dentro de eso tenemos el modelado, ayudará a identificar las necesidades de la información
de los diferentes usuarios de Data Solution. En efecto, hoy en día se cuenta que cada área maneja su propia verdad, como lo pueden mostrar en imagen. Cada área tiene su propia forma de ver, ya que no hay un proceso o una base de datos trazada al cual consultar, ¿verdad? Entre ellos tenemos identificación del usuario en el sistema. El usuario va a interactuar en el sistema de inventario de Data Solution como la persona de bodegas, como la de ventas, como la de administración, todos van a ver la misma información. Punto 2, análisis de las necesidades de la información. A través de este modelado de procesos se pueden analizar la información de cada área, ¿verdad? Tanto como se pueden medir y se pueden conocer, ya que todo estaría a nivel del sistema. El diseño de un sistema responde a esas necesidades en efecto. Con esta información se puede definir los requerimientos del sistema de inventario y asegurar que el sistema digital permita consultar la información. ¿Okay? Como podemos ver la imagen, tenemos el área de fabricación, área de ventas, área de finanzas, área de almacén. Entonces, todos manejan su propia versión, ya que el Excel y los procesos son demasiado obsoletos. Entonces, no hay una unión en todo eso. El modelado garantiza que el sistema Tubin sea una herramienta de productividad y de carga masiva, ¿verdad? Que le va a ayudar al crecimiento y a la expansión del mismo. Ahora, los beneficios que tendría la empresa de tener utilizar los modelos gráficos también. Número uno, mejorar la compresión de los procesos. Al tener unos gráficos ya teniendo lo que es la entidad de relación y el modelo de proceso, ya podemos graficarlos ya para que el usuario final tenga una visualización más clara y profunda de sus funciones o en qué parte del engranaje se encuentra en la parte del nivel jerárquico y del sistema, ¿verdad? Esto facilita a los miembros de la organización de Data Solution comprendan cuáles son sus actividades y cuáles y de qué áreas depende y cómo ejecutar sus actividades. Al presentar estos procesos mediante diagramas, también los modelos gráficos es más fácil detectar los errores, duplicidad y retrasos en control de inventarios, que es lo que hemos venido arrastrando en lo que es el, el modelo de trabajo que se tiene de Data Solution. Mejora comunicación entre áreas, correcto. Los modelos gráficos nos van a ayudar como una herramienta a tener esa conexión entre departamentos y que no haya pérdidas, que no haya retrasos y que no haya mala información o pérdida de información. De esta forma, todos pueden atender las funciones a nivel de sistemas y pueden mejorar lo que es la trazabilidad en la entrega, en la atención, en el conocimiento, en las salidas, en las entradas de todos los inventarios que contamos, ¿verdad? Ya que Data Solution es una empresa que contiene una alta demanda de equipos tecnológicos y esperamos que con estos puntos que hemos estado investigando, tocado y conociendo a través de ellos, podamos ayudarles a generar un mejor proceso y trazado del sistema. De mi parte, esto es todo. El siguiente tema y siguientes puntos sigue mi compañero. Buen día, compañeros maestra. Como anteriormente mis compañeros ya les hablaron sobre los conceptos de modelado, sobre los beneficios que tiene hacer un buen modelado, yo les hablaré sobre el beneficio que vendría a ser un buen modelado en el sistema de Data Solution. El sistema actualmente se encuentra de 4 apartados que tienen su latencia, o 4 apartados que ya una vez dada su planificación se encontraron estos 4 apartados muy importantes de mejorar. En el caso de stock, se dice que actualmente hay inconsistencia entre lo que se encuentra en físico y lo que se encuentra en Excel. Hay retraso en ventas y pérdidas erróneas, ya que al no saber qué realmente tenemos, muchas veces podemos hasta hacer esperar al cliente para decirle, sí, ya tenemos el producto, solo vamos a buscarlo, no sabemos dónde está. Y esta información, en el caso de la información, los datos están dispersos y reportes nulos. En caso de seguridad, no se sabe quién hace un cambio o cualquier persona puede, ya sea hasta alterar un precio, y no podríamos saber quién es el que hace este cambio. Entonces, una vez haciendo un buen modelado, ¿qué beneficios podría traer esto? Esto ya nos dice como un mapa a seguir, un mapa que como nosotros los pasos que debemos de seguir, ya sea para no alterar el sistema actual, no seguir trabajando con los 1500 productos que ya contamos y esto no se vea afectado. Entonces,
El modelado lo que nos dice primero es el control lector, ya va a ser una base centralizada, ya sea que la sincronización sea exacta en tiempo real de lo que tenemos y de lo que está en nuestra base de datos. La automatización y despacho sería más ágil. ¿Por qué? Porque al nosotros ya saber qué estamos vendiendo, ya podemos confiar en nuestra base de datos, ya podemos decir, déjenme verifico de una forma más rápida de irla a buscar. Entonces, ya nosotros saber que en la base de datos el producto que está ahí es realmente el que está, con el que contamos, eso sería mucho más ágil para nosotros hasta darle atención a un cliente. En el caso de información, ya la base sería centralizada y los reportes serían precisos. En el caso de seguridad, como anteriormente les dije, si anteriormente se cambiaba un producto o se alteraba un precio, en el caso de colaboradores podían alterarlo y nosotros no podemos saber. Ya con este modelado ya eh, se podría hacer usuarios, que ya el usuario se le podía restringir, perdón, en el lado de quién puede ver el dashboard, quién puede dar quién puede ver solo la parte de facturación y quién puede hacer cambios, ya sea en precio, ya sea en pedir producto o ya sea quién tiene los contactos de los proveedores, porque muchas veces hasta eso hay que tenerlo bien conservado, quiénes son nuestros proveedores y quiénes nos dan los mejores precios en ciertos productos. Bueno, como ya les dije, ya tenemos un modelado a seguir, o sea, es un modelado más que todo vendría siendo como la planificación, como ya el diagrama de flujo de cómo nosotros vamos a hacer ciertas modificaciones o cómo se va a comportar el sistema. Entonces, ¿cuál es la relación entre el análisis y el modelado? El análisis no podría haber un modelado si no vemos un análisis previo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos ya un mapa de lo que creemos o de lo que nosotros, incluso ya con creer que algo está mal, ya planificamos con un análisis. Porque el análisis vendría siendo la identificación del qué. Es la fase donde, según la definición, es la fase donde investigamos las necesidades reales y documentamos carencias. Como actualmente yo les mostré primero cómo se encontraba el sistema actual. Para nosotros ya hacerle el análisis, en este caso la identificación de qué falla, dónde falla el sistema, para ya hacer un modelado o hacer como un mapa, porque muchas veces recordemos que nosotros podemos hacer el análisis, pero el modelado es quienes lo ve, en este caso los diseñadores, ya la ve la parte técnica, ya la ve la parte de los dueños del sistema y a ellos le da una forma de comprender de mejor manera cómo se va a comportar el nuevo sistema o cómo este nuevo sistema va a ser mejor al que ellos tienen, una forma que ellos lo interpreten y no estarlo diciendo, sí, su sistema va a ser esto, su sistema va a ser aquello. Es una forma de ya plagiarlo en forma de papel de qué línea va a seguir el sistema. Entonces, hay una relación muy pequeña entre el modelado y el análisis, porque sin análisis no puede haber modelado y si nosotros ya por hacer modelado ya estamos haciendo un análisis, porque ya estamos planificando qué falla. Entonces, hay una relación muy estrecha. Bueno, y como último apartado en lo que vendría siendo los modelados, ¿qué pasaría si nosotros no hacemos una buena identificación y además de eso no hacemos un modelado adecuado al sistema? Y agregándole eso también la importancia o por qué es importante en el sistema propuesto que vendría siendo Data Solution sea representado mediante modelos antes de iniciar su desarrollo, porque es importante antes de hacer un modelado, antes de iniciar este proyecto, o porque es importante hacer un buen modelado, un modelado acorde. Entonces, ¿qué vendría pasando si nosotros no hacemos un modelado? Prácticamente se condenaría, o por decirlo así, se condenaría al fracaso, ya que se corre el riesgo de construir una herramienta que no aplique a las necesidades que nosotros tenemos o las necesidades que nosotros necesitamos, o se replique inconsistencias, por ejemplo, que nosotros, según el modelado que nosotros hagamos, no queramos corregir o no queramos siempre seguir trabajando con las hojas de cálculo. Y ya vimos que durante la identificación, las hojas de cálculo son los que nos vienen quitando más que todo sincronización a la hora de muchos aspectos. Entonces, si nosotros no hacemos un modelado adecuado o no hacemos una presentación de este modelado, nosotros vamos a una representación de este modelado o seguimos trabajando con las hojas de Excel, en este caso,
siempre sería mostrando incongruencia sobre lo que realmente tenemos. Si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos más en solo ser usuarios y no mejorar lo que vendría siendo el Excel, tendríamos con la misma inactividad de no saber cuándo es la validación del stock real, no habría trazabilidad en los 1500 productos que ya contamos. Y esto sin una representación gráfica previa, los desarrolladores no podrían omitir funciones válidas o podrían omitir funciones vitales para el personal de ventas, como la validación de stock en tiempo real, como anteriormente les dije, y el resultado en un sistema que no funcionaría o no solucionaría lo que realmente necesita el cliente, ni los errores que ya tiene. Creo que en definitiva un modelado es fundamental, no solo para identificar, sino que también para actuar ir directamente, por decirlo así, a donde se necesita hacer las correcciones. Y esto nos va a permitir detectar los errores lógicos de forma lógica y vacíos que hay en invertir recursos. También muchas veces invertir recursos para programadores, ya que los programadores ya sabrían qué errores hacer o qué errores tenemos como identificados, y nos ahorraría ya sea recursos, ya sea tanto costo monetario, y nos aseguraría una gerencia financiera más confiable y eficiencia operativa. Esto vendría siendo, o el análisis requerido de requerimientos identificados como urgentes para la empresa. Entonces, ya vemos que un modelado es importante porque nos ahorra o nos sirve de mucha planificación para nuestra empresa, en este caso Data Solution. Ya nos diría qué falla, y le diría también a las personas ya profesionales, a los técnicos, a la personal de ventas, al usuario final, de cómo funcionaría y cómo solucionaría los errores que ya contamos. Entonces, eso ha sido toda mi participación. Eh, También la participación en lo que vendría siendo modelados. Y creo que entendimos que tener un buen modelado, porque más que todo el modelado vendría siendo la ruta, vendría siendo como el plan, como la arquitectura, por decir así, si nosotros fuéramos los arquitectos, el plan o la identificación que debemos de seguir para que el sistema funcione y sea corroborado o sea corregido de la mejor instancia posible. Entonces, gracias por su atención y feliz día.